Saco mis lentes y ya. Pues todavía mi voz no está bien después de tener COVID, pero no va a ser tan largo hoy. Entonces, pero vamos a ver qué Dios tiene para nosotros. Y ustedes que me conocen bien, ya tenemos 14 años aquí y de vez en cuando me gusta dar un examen, antes o después del sermón, pero es muy fácil, nada más 10 preguntas. Entonces vamos a empezar. Entonces, la primera es, ¿cuál es lo opuesto de rápido? Lento, muy bien. Lo opuesto de largo. ¿Qué? Lo opuesto de frío. Lo opuesto de joven. Viejo. Lo opuesto de duro. Suave. Duro. No sé. Lo opuesto de amargo. Dulce. Lo opuesto de alto. Lo opuesto de rico. Lo opuesto de amor. Odio. Bueno. Y el último que tiene que pensar un poquito, ¿cuál es lo opuesto de servicio cristiano? ¿Ok? Flojera, inactividad, calentar la banca, o en nuestro caso, calentar las sillas. ¿Ah? Pues ese es nuestro tema de hoy, el servicio cristiano. Servicio cristiano incluye servir a Dios y servir a otros. No es un trabajo exclusivo para grandes predicadores, artistas cristianos o líderes en las iglesias. El servicio cristiano es para todo ¿qué? Cristiano. ¿Eres cristiano? Entonces, el servicio cristiano es para cada uno de ustedes, para mí que estamos aquí presentes o los que están viendo por internet. No hay excepción. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Estás sirviendo o eres inactiva en la iglesia? Un calentador de silla. Vienes cada semana o ves por YouTube o Facebook. Completaste tu deber de venir a la iglesia o verlo en internet y nos vemos la próxima semana. Espero que eso no sea el caso. Entonces, hoy vamos a ver un pasaje corto, pero vamos a sacar varios puntos importantes de él. Entonces, busquemos en nuestras Biblias Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y nada más vamos a leer 3 versículos. Los primeros 3. Lucas 8, 1 al 3. Y dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por finalmente estar aquí otra vez con los hermanos, Señor. Gracias, Señor, por sus oraciones, por Angélica, por mí. Y ahora, Señor, pedimos, Señor, que tú abres nuestros corazones a escuchar lo que tú quieres, Señor, de tu palabra acerca del servicio cristiano, Señor. Doy gracias por cada persona que está aquí presente y por los que están viendo por internet. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces el primer versículo empieza, aconteció después, pero ¿después de qué? Si leemos los últimos 15 versículos del capítulo anterior, vemos que Jesús había ido a la casa de un fariseo, se llamaba Simón. Hay una pecadora, que varios comentaristas dicen que era bien conocida como pecadora, como una prostituta. Según Lucas 7, 37, 38, esa pecadora
trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies de Jesús, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Jesús la perdonó de sus pecados. Y los últimos 3 versículos del capítulo 7 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, Lucas describe lo que pasó después de este acontecimiento de la mujer pecadora. Y otra vez, Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Jesús y sus discípulos andaban en las ciudades y aldeas de la región de Galilea. Galilea era un lugar de gente común, según todos los de Jerusalén y todos los maestros y rabinos, pero ellos pensaron en ellos como personas no tan educadas. En Juan 7:41 leemos, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? El pueblo donde Cristo creció por lo menos 30 años de su vida se llama Nazaret y se encuentra en la parte sur de Galilea. Y cuando Pedro y Juan de Galilea también predicaron el evangelio de nuevo, las autoridades en contra de ellos dijeron en Hechos 4:13. Entonces, viendo de nuevo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es lo que normalmente pensaron de personas de Galilea. Y siguiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y sí, sabemos que Pedro y Juan y los otros discípulos andaban con Jesús por 3 años. Jesús los transformaba, como vamos a ver acerca de otras que andaban con Jesús y sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo Jesús y sus discípulos cuando iban por todas las ciudades y aldeas? Lucas 8:1 otra vez. Dice predicando. Es la misma palabra para evangelizar. Y estaban anunciando, o sea, proclamando a todos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús y sus 12 discípulos andaban en las ciudades y aldeas de toda la región de Galilea, evangelizando y proclamando las buenas nuevas a todos los que eran considerados por los demás como gente común, no tan educadas. Y John MacArthur nos ayuda a entender lo que significa del reino de Dios. Dice, el reino de Dios y el reino de los cielos son intercambiables. En Mateo 19:23 leemos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Luego cambia, dice, versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Primero el reino de los cielos, después el reino de Dios. Y explica en versículo 25, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Así que entrar en el reino de los cielos y el reino de Dios es ser salvo. Ellos entendían entrar en el reino de Dios como ser salvo, así es exactamente como debes entenderlo. Cuando Jesús predicó el reino de Dios, Él estaba predicando la salvación. El reino de Dios es la esfera en la que Dios gobierna sobre aquellos que han venido a Él para salvación. La esfera de la salvación sobre la cual Dios gobierna como monarca soberano.
Y tú estás aquí o estás viendo por internet. ¿Eres parte del reino de Dios? ¿Dios reina en tu vida? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo como tu único Salvador? Jesús dijo en Marcos 1, 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, a tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y hay dos cosas que tiene que hacer aquí. Primero dice arrepentirte. Reconoces que lo que haces ofende a Dios. Y segundo, creer. Estar convencido que Jesús murió en la cruz por tus pecados hace 2000 años y mis pecados. Y ahora puedes pedir perdón por tus pecados. Esa fe en Cristo te va a ganar la transformación en tu vida, el arrepentimiento. Entonces, en el primer versículo, Lucas nos dice que Jesús y sus 12 discípulos iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, anunciando el evangelio de Dios. Evangelio a todos. Pero no andaban solos. Seguimos con versículo 2, Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Ahora va a mencionar 3 mujeres en los versículos 2 y 3 que tenían espíritus malos o enfermedades que Jesús había sanado. La primera que vemos es María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Hay varias Marías en la Biblia, pero esta María se identifica por su apodo Magdalena, pues era originaria de Magdala, que es una ciudad en la costa oeste del mar de Galilea. Marcos 17:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, que había echado, de quien había echado 7 demonios. Dice que María Magdalena fue la primera persona a quien apareció Jesús después de su resurrección. Y de quien había echado 7 demonios, como dijo Lucas. No podemos imaginar cómo era la vida de María Magdalena con 7 demonios adentro de ella. No puedo imaginar. Pero Jesús lo echó fuera y ahora anda con Jesús y sus 12 discípulos con una vida transformada. La segunda mujer que encontramos en Lucas 8:3, dislexia. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Juana era la mujer de Chuza. No sabemos nada de Chuza excepto que era intendente, o sea, administrador de Herodes. Chuza estaba encargada de las finanzas de Herodes. Y Herodes aquí es Herodes Antipas, el gobernador que decapitó a Juan el Bautista en Mateo 14, 1-12. Era el gobernador romano sobre Galilea. En Hechos 13 leemos de un líder en la iglesia que creció en la casa de Herodes, que no fue su hermano, pero creció ahí. El evangelio llegaba a las altas esferas del gobierno romano, y Juana era evidencia. Su esposo Chuza manejaba sus ingresos y egresos de Herodes. Y no sabemos si Chuza era creyente o no, pero qué difícil ser un creyente, estar encargado de las finanzas de un gobernador tan perverso como Herodes, o cualquier otro gobernador, como hoy en día que vemos con toda la corrupción
que hay en los gobiernos. No es clara si Juana fue sanada de una enfermedad por un espíritu malo, ni la otra mujer mencionada aquí, Lucas 8:3, y Susana. Es la única vez que se menciona en la Biblia y no sabemos nada más de ella. Pero ahora vamos a ver la última frase de Lucas 8:3. Dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aparte de María Magdalena, Juana y Susana, Lucas dice que otras muchas, no hombres y mujeres, muchas mujeres más. ¿Y qué hacían? Le servían de sus bienes. Esas mujeres servían a Jesús. La palabra perservían es el verbo de la palabra para diácono y significa servir mesas. Esas mujeres servían a Jesús y a sus discípulos de sus bienes. Sabemos que Juana era de una familia adinerada y es probable que daba mucho. No sabemos de las otras, pero era necesario que ellos dieran para sostenerlos con lo que necesitaban cuando iban a las ciudades y las aldeas. También servían tener la idea de algo que es constantemente estaba pasando. No fue nada más una vez y ya que dio para eso, sino continuamente estaba sirviendo a Jesús y a sus discípulos con el dinero que tenían. Y tal vez preparando comida, preparando el alojamiento donde se quedaban en cada noche, tal vez ayudando con las multitudes que se acercaban a Jesús todo el tiempo. Las mujeres son muy acomedidas. Tienen cuidado de muchos detalles que los hombres ni nos damos cuenta. Dios las diseñó con esos dones. Servían con sus bienes y no significa que la única manera de servir es con dinero, pues Dios nos ha dado muchos y diversos bienes que van más allá de lo económico. Charles Spurgeon escribió, si no podían ser apóstoles, podían, por lo menos, siendo mujeres de bienes, contribuir tanto al sustento de Cristo como de los apóstoles que estaban con él. Hay un lugar para todos los que están dispuestos a ser usados por el gran maestro de obras, que no deja piedra fuera de la pared si es apta para ser edificada en ella. Hay algo que hace para los 12 y hay algo que hacer para las santas mujeres, y no podemos estar sin ninguno de ellos. En ese último gran día, cuando se distribuyen las recompensas, habrá tanto para Juana como para Juan, y tanto para María Magdalena como para Simón Pedro. ¿No sirvieron cada uno según su utilidad al Señor Jesucristo? Ahora, hermanos, la pregunta con la que empezamos: ¿estás sirviendo? ¿O eres inactiva en la iglesia? Voy a agregar otras cosas. ¿Hace cuánto tiempo que creíste en Cristo? Tal vez no te liberó de 7 demonios, pero te libró de tu antigua manera de vivir. Desde entonces, ¿cómo le sirves? ¿Con tus bienes? ¿Con tus manos? ¿Cómo? Si has puesto tu fe en Jesucristo, tienes por lo menos un don, una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para que puedas servir a Dios y servir a otros. Y pensando en el enfoque con el que quería exponer este mensaje, desde luego vinieron a mi mente los pasajes que normalmente usamos para este tema, que hablan de los dones. ¿Saben cuáles son? Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. En esos 3 tienen lista de dones. Y es muy práctica.
de ver estas, pero no vamos a ver una lista de dones y poner una palomita en el que nos corresponde. Si quieres la lista, puedo mandártela por email. Lo que vamos a hacer es entender la razón por estos dones y cómo los debemos ejercer. Y uno de mis predicadores favoritos, Stephen J. Cole, lo plantea la siguiente manera con 5 puntos. Sus puntos son muy largos, pero primero él dice, los dones están divididos en dones de servir y dones de hablar. Primero de Pedro 4, 10 y 11 dicen, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno siguiendo el don que ha recibido. Por lo menos uno tienes. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Dones de hablar. Si algo ministra, o en otras versiones dice, sirve. Sirve conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de sus siglos. Amén. Entonces, Jesús llamó a sus discípulos a continuar con el ministerio de predicar y enseñar después de su ascensión al cielo. Las mujeres fieles, aquí en Lucas 8, eran dotadas para servir en maneras prácticas, tal vez preparando comidas para Jesús y sus apóstoles, en dar económicamente para apoyar en la obra. Jesús y los 12 eran libres de dedicarse al ministerio de hablar, porque esas mujeres eran fieles en su ministerio de servir. Primera de Timoteo 5, 17 y 18 dicen, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal a buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo da instrucciones que los ancianos y pastores y obispos todos son iguales. Los que gobiernan bien deben dedicarse a predicar y enseñar y recibir apoyo económico para que puedan hacerlo. Así tus ofrendas nos ayudan a sostener a nuestro hermano Gerardo cada semana por su trabajo y predicar y enseñar y ayudar a su esposa. También en 1 Corintios 12, Pablo enfatiza que todos los dones de hablar o recibir son esenciales para que el cuerpo de Cristo funcione bien. Vamos a ver esto más adelante. Ninguno es mejor que otros porque todos son interdependientes. Punto número 2. Los dones espirituales están distribuidos a ambos varones y mujeres, aunque algunas esferas de servicio son restringidas a varones. Uno de los énfasis en el Evangelio de Lucas es la posición elevada que Jesús concedió a las mujeres. Muestra la manera única en que Dios usó a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y María, la madre de Jesús. Muestra el privilegio de la piadosa Ana, que cargó a Jesús en el templo como bebé. Más adelante en Lucas 10, 38, 42, muestra la estrecha amistad entre Jesús y las hermanas María y Marta, hermanas de Lázaro. Todos los evangelios registran la fidelidad de las mujeres durante la crucifixión y su privilegio como primeros testigos de la resurrección. Juan es el único que dice que estaba ahí de los 12. Los otros son mujeres que están ahí en la cruz. Es interesante que en ninguna parte de los evangelios se registra una mujer como enemiga de Jesús. Todos sus enemigos eran hombres. La actitud judía prevaleciente hacia las mujeres era menos que ejemplar. Los rabinos se negaron a enseñar a las mujeres y las restringieron al patio exterior del templo, junto con los gentiles. No consideraron el testimonio de las mujeres en un tribunal de justicia.
Pero Jesús mostró interés personal y respeto por las mujeres. Él las sanó, los perdonó, las enseñó y aceptó que le servían a Él y a sus discípulos. Y cuando lo ves en la luz del contexto cultural, el trato de Jesús a sus mujeres, a las mujeres, fue poco menos que radical. Pero la Biblia claramente afirma y eleva el papel de la mujer. También mantiene distinciones entre hombres y mujeres con respecto a los roles que deben cumplir en el hogar y en la iglesia. Claramente Jesús no escogió mujeres apóstoles, aunque fácilmente podría haberlo hecho. Pablo aclara que los ancianos de la iglesia deben ser hombres, no mujeres. 1 Timoteo 3, 1 y 2 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, otra vez pastor, anciano, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea primero irreprensible, no sin pecado, pero una vida ejemplar. Pero dice, marido de una sola mujer, no es general. Mujer, hombre, es mujer. También él estipula que las mujeres no deben enseñar a los hombres. En 1 Timoteo 2, 11 y 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así es el diseño de Dios. Yo no sé por qué, así lo hizo Dios. Yo sé que hay muchas mujeres aptas, más aptas que yo para predicar. Pero Dios escogió los hombres para esos puestos en la iglesia. En el hogar, el varón debe ser la cabeza de la familia. Efesios 5, 23 a 25 dicen, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo sé, para algunas mujeres es difícil aceptar su rol, pero así Dios lo diseñó. Y para los varones es difícil aceptar la manera correcta de ejercer la autoridad. ¿Abusas de tu autoridad? Ese no es el tema hoy, pero la autoridad del hombre sobre la mujer debe ser en amor. Esposos debemos amar a nuestros esposos como Cristo amó a la iglesia cuando murió por ella para darle vida eterna. Debemos ser cuidadosos de seguir los principios bíblicos en los roles correctos para varones y mujeres. Punto número 3. Los dones espirituales indican áreas de enfoque, pero casi todos los dones corresponden a mandatos para todos los creyentes. A veces cuando se habla del tema de los dones espirituales, las personas se obsesionan por descubrir cuál es su don. Y una vez que creen haberlo encontrado, se niegan a hacer otra cosa. Piensa que no puede ayudar a limpiar después de una reunión social porque no tienen a dónde servir. Es útil tener alguna noción de cuál es tu don para que sepas dónde enfocar tu tiempo y esfuerzos. A todos se nos ordena hacer casi todos los dones espirituales. Incluso si no tienes el don de enseñar, tienes hijos, debes enseñarles los caminos de Dios. O Dios puede ponerlo en contacto con un creyente nuevo que necesita instrucción en la fe. Aunque no es tu don, debes estar listo. Tus dones solo te muestran dónde enfocarte. Una forma de determinar su don es hacer una serie de cosas y descubrir lo que te gusta hacer. Y lo que Dios parece bendecir. No sé si estas mujeres en Lucas 8 tenían de dónde dar,
pero tenían suficientes medios personales para dar generosamente en nombre de soberanía, saber que disfrutaron mucho de poder ayudar a Jesús y los 12. Punto número 4 dice, los dones espirituales resaltan la diversión del cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez te ríes de la diversidad de personas que el Señor reúne en su iglesia? Dos de los apóstoles eran Mateo y Simón el celote. Antes de seguir a Cristo, Mateo era un judío trabajando para los romanos y era rico porque se aprovechaba de su propia gente cuando cobraba en exceso los impuestos. Questions.com dice que los celotes eran conocidos de acusar a los judíos que simpatizaban con Roma. Entonces Stephen Cole dice, entre los 12 están Mateo, el ex recaudador de impuestos, y Simón el celote, que solía planear cómo matar a los recaudadores de impuestos. ¿Se imaginan estos dos juntos sirviendo al Señor? Entre estas mujeres tenías a María Magdalena, una exendemoniada, y Juana, una mujer de gran cultura y riqueza. Trae gran gloria al Señor y al Evangelio cuando personas de diferentes orígenes raciales y sociales y con diferentes personalidades y dones se unen como en un solo cuerpo para servirle. Pero tenemos que tener cuidado. John MacArthur dice, en 1 Corintios 12, 15 a 20, Pablo dice que no debemos pensar que somos inferiores y que no tenemos importancia en el cuerpo. En los versículos 1 Corintios 12, 21 a 25, dice que no debemos pensar que somos superiores y sobreestimar nuestra importancia en el cuerpo. Todos somos de igual importancia en el cuerpo de Cristo. Otra vez, Stephen Cole dice, esas mujeres fieras no estaban predicando el evangelio junto con los apóstoles, pero eran igual de importancia en la causa de Cristo. Sin ellos, humanamente hablando, Jesús y los 12 habrían tenido que pasar tiempo trabajando para mantenerse y no habrían tenido la libertad de predicar el evangelio. Y a veces es necesario que un líder en una iglesia tenga que trabajar en un trabajo secular. El hermano de Angélica hizo esto hasta que murió hace 1 año y medio. La mayoría de los líderes de las 10 iglesias en el circuito de que somos parte tienen trabajos seculares. En Hechos 18 leemos de Pablo que fue a Corinto. Y los versículos 2 y 3 dicen, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y, versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo hacía tiendas igual que Aquila y Priscila. No sé, la verdad, cuando vemos en todos los viajes que hizo en el estudio de varones, cómo tuvo tiempo para hacer tiendas con todo lo que hacía. Pero así es necesario a veces. El punto es que sirvamos a Dios en las circunstancias en las que nos encontramos y nuestro trasfondo, bueno o malo, no son obstáculo para que el Señor nos use. Porque todos estamos en un proceso de transformación. Y Dios ha escogido que ese proceso se dé en la iglesia, en comunidad, entre nosotros. Punto número 5. Los dones espirituales deben ser ejercitados porque amamos al Salvador. Lucas no dice esto directamente, pero colocando el ejemplo de esas mujeres, justo después de la historia de mujer pecadora, que amó mucho porque le se había perdonado mucho,
El punto es claro. Estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malignos y de diversas enfermedades, por lo que ahora sirven a Jesús por amor y gratitud. Juana estaba dispuesta a renunciar a las comodidades de la vida en el palacio y soportar las dificultades de seguir a Jesús y sus viajes por lo que Él había hecho por ella. La gracia de Dios se demuestra en la cruz de Cristo, es siempre el motivo supremo para servirle con todas tus fuerzas. Pero una vez más debemos tener cuidado. Es fácil servir a Cristo por motivos equivocados. Nos gusta el reconocimiento que da la gente. Nos gusta ver los resultados. Otra vez pensamos erróneamente que podemos eliminar nuestra culpa a través de nuestro servicio. Pero con Pablo deberíamos poder decir que la gracia de Dios es lo que nos hace trabajar mucho y duro por Jesucristo. Como dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y Stephen Cole termina su sermón con una pregunta. ¿Estás en el ministerio? Espero que todos los que han probado la gracia del Señor Jesús en la salvación respondan. Sí, Jesús es mi Señor y por lo tanto tengo la obligación amorosa de servirle con toda mi vida. También dijo en 2 de Corintios 5:15, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nuestras vidas deben ser dedicadas a Dios, porque Él murió por nosotros, resucitó el tercer día y vive hoy. Entonces, ¿estamos viviendo para Cristo? ¿Estamos sirviendo a Salvador con los dones que Dios nos ha dado? Aquí entre la congregación estás usando tu don para bien de la iglesia. No es para nuestro uso personal, es para todos. Si no, la iglesia va a sufrir porque necesitamos a todos trabajando juntos para que funcione como una máquina bien lubricada, como un cuerpo sano. Con el permiso de Gerardo y de su mamá, quiero mencionar lo que le pasó. Doña Lilia cayó hace unos meses, entonces se fracturó el dedo gordo de su pie. Pensarán, pues, qué sencillo, ¿no? Pero no. Como no se atendió correctamente, él empezó a caminar chueco para compensar sus movimientos. Ese problema afectó su pierna, rodilla, espalda. Ya no podía estar tranquila en ninguna posición. La fractura sanó, pero mal después, pues el dedo le quedó tieso con todos los malos efectos en su cuerpo. La única solución fue la fisioterapia, que inicialmente fue muy dolorosa, pero ha dado muy buenos resultados. ¿Es un buen resumen? Y lo que pasa a un miembro del cuerpo, aunque sea muy pequeñito, afecta para bien o mal todo el organismo. Con la analogía de Pablo, si nada más un miembro del cuerpo de Cristo no sirve con su don espiritual, entonces va a afectar toda la iglesia. Todos tenemos que usar nuestros dones y la iglesia va a funcionar como debe, como el cuerpo humano. Así que te invito a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy sirviendo? En nada. En la iglesia de John MacArthur en 2003, predicó sobre servir y después repartieron unas hojas con 1,600 oportunidades para que los de la iglesia sirvieran de una manera u otra. Imagínate, 1,600. Tenemos un poquito menos oportunidades aquí.
Pero si quieres servir, estamos dispuestos a hablar contigo a ver cómo puedes servir aquí. Ponla en mucha oración primero y ver cómo Dios te dirija. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por este enfoque algo diferente, Señor, de los dones y de servir aquí en tu iglesia. Y pido, Señor, por todos los que están presentes, por los que están viendo por internet, si oren, Señor, y sienten esa necesidad de usar su don que deben hacer, Señor, que tú pones en ellos ese deseo, Señor, tu ayudar a tu iglesia aquí en el Buen Pastor, con los dones que tú le has dado. Pido, Señor, por ellos. También pido, Señor, si hay una persona que no te conoce como su salvador personal, no pueden usar su don porque no tienen un don del Espíritu Santo. Y pueden poner su fe en ti, Señor, recordando de su pecado, reconociendo que no pueden hacer nada en sus propias fuerzas para la salvación, nada más lo que tú hiciste en la cruz hace 2000 años. Tú moriste en mi lugar y su lugar. Y ya podemos pedir perdón por nuestros pecados. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos que tú nos ayudes a reflexionar en tu palabra hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.